Instituto Geofísico siempre ha sido aunque no es una entidad académica, siempre ha sido un centro de formación de investigadores, un centro de formación además de investigadores de excelencia. Algunos de ellos han seguido trabajando aquí, otros hemos tenido el gusto de exportarlos, por decirlo de alguna manera, y trabajan en otros lugares siendo investigadores de alto nivel. Parte de esta formación de investigadores tiene que ver con aprender a publicar. Entre las muchas cosas que aprendemos aquí es aprender a publicar, que es algo que sí no lo tenemos en ninguna universidad. Al contrario, es una de las partes como medio dejadas de lado, dejadas como cosa secundaria. Y es por eso que yo en realidad felicito y agradezco al mismo tiempo a Ken y a Giancarlo de esta iniciativa de ayudarnos a ustedes con este taller, con este curso, que aunque es corto, es bastante intenso. ¿Okay? Son 3 mediodías en que van a estar a tiempo completo, y además veo con mucho gusto el interés de todos ustedes en participar a esto. Esto implica un reconocimiento de algo que nos falta, de algo que ustedes sienten que necesitan para mejorar su formación como investigador. Nada más, les deseo muy buen trabajo, los voy a acompañar por rato, y Giancarlo, gracias, y adelante a ustedes. Muchas gracias. Solamente queríamos explicarles un poco el objetivo de este curso taller. Por el mismo nombre, es un curso taller que no solamente nosotros explicándoles a ustedes lo que nosotros podamos saber sobre el tema, sino más bien queremos trabajar, responder sus preguntas y darles un poco de experiencia práctica en la medida de lo posible dentro de estas pocas horas. El tema de publicación científica, como dijo el doctor Bachelet, es muy importante para el IGP, porque justamente somos unas pocas instituciones en el Perú que tiene, instituciones públicas que tienen la posibilidad de hacer investigación como su principal labor. Y en la actualidad varios de ustedes están ya terminando trabajos de investigación que han hecho como tesis o como parte de sus labores, y el siguiente paso natural para un investigador es empezar a publicar sus resultados a nivel internacional. Porque la publicación internacional no solamente es una cuestión de prestigio, sino es una parte integral del quehacer de un científico. Entonces hay mucho misterio, quizás mucho miedo entre los jóvenes a siquiera pensar en mandar sus trabajos a una revista internacional, pero la idea un poco de nosotros es mostrarles más o menos cómo es desde nuestra percepción, de nuestra experiencia, el proceso, y ayudarlos en lo posible para que puedan empezar con esta actividad. Bueno, naturalmente este tipo de conceptos, los conceptos que vamos a ver ahora y la dinámica de las publicaciones científicas, uno las aprende durante el doctorado, quizá un poco antes, pero en conversaciones informales con colegas de mayor experiencia, estudiantes de mayor experiencia, y quizá ya es un poco tarde, ¿no? Ya es un poco tarde aprender esto en el camino de la publicación. Entonces uno se lleva a veces malas impresiones, a veces uno se desanima con el tema de las publicaciones, en muchos casos por no saber exactamente cómo es la estructura de las publicaciones, las revisiones, hasta la edición final de un artículo, ¿no? Y en parte es por eso que hemos querido hacer este curso, que no es un tutorial propiamente, porque son cosas que se basan mucho en el criterio de los investigadores. Seguramente si hubiera otros investigadores aquí, habrían diferentes puntos de vista también. Ya entre Ken y yo tenemos discrepancias en algunos puntos que ustedes las van a ir viendo del curso al curso. Entonces no lo tomen como un tutorial, sino más bien como los puntos de vista de Ken y el mío sobre las publicaciones científicas, ¿no? Bueno, no sé, creo que empezamos.
muy grandes rasgos y sobre todo cómo cuadran dentro de la actividad que es la ciencia. La publicación científica tiene características bien particulares que la distinguen de otro tipo de publicaciones, es más, de otras publicaciones sobre temas científicos. Entonces queremos que eso quede bien claro en este curso. En primer lugar, a mí me gusta esta cita de Richard Feynman. Es un famoso, bueno, no sé qué tan famoso, pero es un físico que compartió un premio Nobel por su trabajo en electrodinámica cuántica. Y es un gran divulgador. Ha escrito varios libros sobre física básica, libros bastante divertidos sobre su experiencia como científico. Y es una persona que ha pensado bastante en el tema de qué implica ser un científico, más allá de simplemente aprenderse las teorías de sus disciplinas y las metodologías para aplicarlas, sino realmente ir a la esencia de lo que implica ser un científico. Y para él, el resumen de la actividad científica, o más bien de qué es la ciencia, es que es una forma de no engañarnos a nosotros mismos. Y aclara que uno mismo es la persona más fácil de engañar. Es decir, nosotros muchas veces estamos haciendo un trabajo de investigación y tenemos una idea de por qué las cosas son como son, o por la explicación al fenómeno que estamos viendo. Esa idea suena muy razonable y cuadra con lo que nosotros estamos observando. Eso es lo normal. Los científicos siempre están buscando eso, buscando explicaciones, buscando teorías que cuadren con lo que estamos observando, y nosotros nos emocionamos, decimos, bueno, lo hemos descubierto, tenemos la respuesta. Y a veces estamos mal, muchas veces estamos errados, porque los científicos también somos muy hábiles en buscar explicaciones a diferentes fenómenos, aun cuando sean contradictorios. O sea, podemos tener dos fenómenos que se contradicen entre sí y podemos explicar ambos. Entonces, el hecho de poder encontrar una explicación no quiere decir que sea correcto, por más que parezca razonable y coherente con los conocimientos científicos que podamos tener. Entonces, la ciencia es una metodología, es una forma de trabajar que permite nosotros verificar si es que nuestras ideas son realmente correctas. Y el primer lugar es que esa teoría, la que nosotros propongamos, la idea que tenemos, tiene que ser comparada con otras posibilidades, sobre todo evaluada con evidencia adicional que no haya sido incorporada a la teoría inicialmente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar si es que lo que estamos proponiendo realmente se sostiene. Y el punto de que uno mismo es la persona más fácil de engañar es que nosotros, ya por la psicología humana misma, tendemos a agarrarnos a lo que es nuestro. O sea, lo propio, nosotros es difícil que lo soltemos. Y eso en realidad es quizás una de las barreras más difíciles de superar en la formación de un investigador. No, a mí me costó, eso yo lo logré más o menos durante mi doctorado, ¿no? Porque tuve un problema con uno de mis artículos, que de pronto las cosas no eran como yo creía, y uno se resiste, pero no puede ser, y entras en un bloqueo, ¿no? Eso tiene que estar bien, lo otro que si está mal, entonces me traumo, me deprimo. Entonces la idea es uno ser capaz de dejar que sean los datos, que sea la evidencia la que determine los resultados, no nuestras preferencias personales. Y por eso mismo uno es la persona más fácil de engañar, porque uno se engaña a sí mismo. Uno cree que lo que uno está pensando es realmente como tiene que ser porque es mi idea. Y eso es algo que a muchos, incluso investigadores activos, quizás les cuesta todavía soltar. Entonces la ciencia permite eso. Esa es una forma de trabajar que sistemáticamente va evaluando nuestras ideas, y si es que no funcionan nuestras ideas, simplemente pues se dejan de lado o se corrigen. Entonces la forma como la mayoría de gente, o bien el concepto que la mayoría de gente tiene sobre la ciencia, es la parte de abajo, un conjunto de conocimientos y leyes científicas, o sea, leyes que explican cómo funciona el universo. Conocimiento, o sea, números, mediciones, fórmulas, ecuaciones. Para la mayoría de gente eso es la ciencia, el conocimiento en sí. Pero en realidad, para un científico, su actividad principal no es en aprender conocimientos, sino es en generar nuevos conocimientos. Entonces
la ciencia en realidad es una actividad mediante la cual el científico genera conocimientos en forma sistemática y a través de una metodología que permite eliminar ese sesgo personal que uno pueda tener, ¿no? Esas preferencias, ese agarrarse hacia sus propias ideas se va eliminando con la metodología científica. Y por supuesto ese proceso está íntimamente relacionado con los conocimientos existentes, conocimientos previos. Entonces no es que el científico está inventando cosas en el vacío, sino que uno tiene un fenómeno, por un lado, que le interesa explicar, pero tiene toda una caja de herramientas proveniente o construida mediante los conocimientos previos de investigadores anteriores. Y uno busca como científico no solamente explicar en forma coherente, lógicamente, el fenómeno, sino que además en lo posible que tenga coherencia con los conocimientos previos. Entonces hay un ida y vuelta entre las dos componentes de la ciencia. Ahora, siempre es posible que un conocimiento previo esté errado, y esa es la historia de la ciencia. La historia de la ciencia siempre es ir mejorando sobre los conocimientos previos. Hay muchos conocimientos que son descartados después de muchos años de que sean considerados útiles y buenos, son verdaderos. Entonces por eso hay una interacción entre ambos. El científico toma los conocimientos previos, intenta generar nuevos conocimientos y probablemente está corrigiendo los conocimientos que existían. Entonces el científico, más que alguien que se aprende, o sea, un científico exitoso, es el que genera nuevos conocimientos, no es aquel que se memoriza todos los conocimientos previos, sino es aquel que tiene suficiente capacidad como para ir más allá de los conocimientos que existen. Por eso mismo el proceso científico es un proceso creativo, es quizás afín al arte en ese sentido. El científico tiene que usar bastante su imaginación para crear o para producir ideas nuevas que sean más allá de lo que ya se conocía. Esa es la diferencia de una carrera más aplicativa como puede ser las ingenierías. Las ingenierías toman los conocimientos existentes y las aplican. Es una deducción lógica, va desde el conocimiento hacia la aplicación. El científico va del conocimiento, intenta ir más allá, va, digamos, buscando terrenos inexplorados en esta forma. Entonces siempre hay el científico siempre está intentando de imaginar nuevas ideas, nuevas teorías que pueden no ser totalmente consistentes con lo que se conoce anteriormente, pero si su teoría cuadra mejor con la naturaleza, con el fenómeno que se está observando, puede ser una teoría que luego reemplaza las anteriores, ¿no? Entonces ese paso de imaginación es algo que muchos no entienden y que distingue al científico, al investigador científico de un ingeniero. Ahora también esto sale un poco de nuestra participación que tuvimos la semana pasada en este taller Interclima que organizó el MINAM sobre cambio climático, el cual discutíamos las diferencias entre los conocimientos locales, ancestrales de las poblaciones indígenas que tienen muchos años versus lo que es conocimiento científico. Muchas veces se cree que el conocimiento científico pues, es un conocimiento altamente técnico, muy difícil de entender y que contrasta con un conocimiento local que es simple y que está validado por muchos años. En realidad esa división, a mi modo de ver, no es la correcta. Un conocimiento científico, en esencia, tiene que cumplir con esos objetivos, esas características. Y para todo esto, creo que quizás no lo aclaramos suficientemente bien. La gran parte de eso, a menos que tenga una referencia por ahí, es producto de esas experiencias. Así que este es mi propio requisito para esto. No lo van a encontrar en ningún libro. Entonces, en primer lugar, el conocimiento científico tiene que ser objetivo y tiene que basarse en pensamiento crítico, ¿no? Tiene que estar, en lo posible, intentar eliminar ese sesgo personal, y uno mismo tiene que ser crítico de las ideas que uno tiene. El segundo punto de la verificabilidad y reproducibilidad es clave, porque no es suficiente que yo pueda explicar un fenómeno, digamos, por decir, la taza se cayó de la mesa y mi teoría es que la fuerza de la gravedad la jaló hacia el piso. Si esa fuera mi explicación para ese fenómeno nada más, eso no sirve como conocimiento científico.
conocimiento científico, para empezar, la reproducibilidad si se refiere a que si esa taza se cayó, entonces quiere decir que otra taza se va a caer de la misma manera por la misma fuerza de la gravedad. Esa es la reproducibilidad. Y la verificabilidad también es que alguien quiere replicar lo que nosotros hemos investigado con esa taza. Ponemos la taza en la misma situación, en la misma mesa, debemos ser capaces de reproducir las mismas medidas que uno ha tomado al hacer ese experimento inicial. Y eso es clave porque quiere decir que si yo tengo una teoría, una explicación, la publico, sale el artículo, otro científico lo lee, no lo va a aceptar así nomás. Sobre todo si es una teoría un poco novedosa y un poco controversial, lo primero que va a hacer es, bueno, ¿será cierto esto? Voy a verificarlo yo mismo. Entonces, lo ideal es que los científicos que leen estas otras publicaciones, estos estudios, intenten reproducir por sí mismos y verifiquen que efectivamente es cierto lo que uno está hablando. Entonces eso es clave en la ciencia, la reproducibilidad y verificabilidad. Capacidad predictiva quiere decir que esa teoría no solamente explica que la taza se caiga, sino que explica que otras cosas ocurran. Por ejemplo, que la laptop se caiga al piso si alguien empuja. O sea, no se aplica solamente a la taza, sino tiene más generalidad. Entonces quiere decir que esa teoría puede explicar otros fenómenos que quizás aún no han sido observados. Entonces la ventaja de eso es que uno puede decir, bueno, ya mi teoría de la gravedad, digamos, si yo fuera Newton y por primera vez planteando esa teoría, es que hay una fuerza que jala la taza al piso. Pero mi teoría también predice que la laptop va a ser jalada al piso de la misma manera, o que la luna va a ser jalada a la Tierra de la misma manera. Y eso fue básicamente lo que hizo Newton, y mostró pues, que su teoría explicaba básicamente todo lo que ocurría en la astronomía, simplemente con observaciones basadas en la Tierra. Entonces esa capacidad de llevar la teoría más allá de lo que la generó inicialmente es lo que le da esa capacidad predictiva, y la verificación de esas predicciones es lo que le da más confianza, nos da más confianza en que esa teoría es correcta. Y consistencia lógica, bueno, es obvio que nuestra teoría debería ser consistente, sobre todo si hay otras teorías que nosotros consideramos como ciertas, entonces tiene que haber una conexión lógica entre ellas. Siempre. Ya lo puedes sacar de ahí. Lo que sí no es indispensable para el conocimiento científico son datos cuantitativos, numéricos. O sea, todo esto es útil, pero no es indispensable. No es indispensable tener conceptos y jergas especializadas, palabras difíciles. No es indispensable usar matemáticas avanzadas. Estos quizás son características de la ciencia moderna, pero no quiere decir que toda ciencia tiene que tener esas características. Hay mucho que se puede hacer de forma bastante cualitativa, sobre todo en ciencias sociales, por ejemplo. No hay quizás tantos datos cuantitativos como en las ciencias físicas. Hay campos donde la jerga no necesariamente tiene que ser tan especializada como el que hay en biología, por decir, y sin embargo se puede aplicar el método científico siempre y cuando cumplamos con lo anterior. Entonces la razón por la cual yo presentaba esto en la conferencia de clima era porque justamente el conocimiento local, ancestral, puede ser conocimiento científico si es que se verifica sistemáticamente de la manera arriba. El ejemplo que puse, bueno, uno de los ejemplos que pusimos fue un conocimiento de la época incaica o previa incluso, que reportaba en comentarios reales de García de la Vega, donde dice que básicamente en los valles andinos puede haber heladas cualquier momento del año si es que la noche anterior está despejada, si no hay nubes. Entonces esto es un conocimiento, podemos considerar ancestral, un conocimiento local, no necesariamente científico porque todavía no pasó por ese tamiz, no ha sido chequeado, verificado, analizado lógicamente, etc. ¿Sí? Ahora, se puede, para poderle aplicar pasarlo por el tamiz científico, necesitamos formular esta idea más explícitamente, en una forma que pueda ser de ahí verificada. Entonces, y esto lo estoy basando en un trabajo que hicimos con Miguel en el proyecto Marimex, en el cual la hipótesis que es que las noches despejadas aumentan la probabilidad de una helada en la madrugada. Y esto lo probamos en la estación de Huancayo, del observatorio de Huancayo de Iquepec. Entonces la propuesta inicial fue, digamos, en este caso reportado por Garcilaso en 1608, pero la parte de la validación
científica, o sea, ya el pasar esto a un conocimiento científico, no simplemente un conocimiento local. En realidad lo hizo Miguel el año pasado, o este año. Sí, ¿Ah? 400 sí, sí, por favor. Y bueno, lo que hizo fue bastante simple, comparó la probabilidad de que haya una helada durante el invierno, si es que la noche anterior era despejada y si es que si tenía nubes. Y se ve que la noche despejada tiene un 60% de probabilidad de que ocurra una helada al día siguiente, mientras que si la noche está nublada, solamente es un 12%. Ahora, no es 100% 0%, así que el conocimiento no es, también la técnica no es totalmente determinista. Sin embargo, es obvio que hay un efecto bastante sustancial en cuanto a la probabilidad de helada, simplemente mirando si es que hay nubes en la noche anterior. Entonces ya al verificar de esta manera, con datos que obviamente son mucho más recientes que lo que usó Garcilaso, o sea, son datos independientes, y en este caso, bueno, ayuda a usar la herramienta de la estadística para evaluar la verdad de este conocimiento. Entonces, gracias a esto ya podemos empezar a considerar esto como un conocimiento científico. No, es más allá porque también con Miguel chequeamos que efectivamente la noche, la presencia de nubes alteraba el balance de energía en la superficie a través de la emisión de radiación infrarroja, lo cual hace esto consistentemente lógico con teorías de la física de la atmósfera. Entonces, esa integración permite que ese conocimiento sea establecido como conocimiento científico, ¿no? Entonces, estamos planeando, bueno, Miguel va a estar trabajando en un artículo sobre estos temas este año, ¿no? Y en realidad estamos contando con que la gran mayoría de ustedes está también previendo escribir un artículo científico sobre sus propios trabajos de investigación en los próximos meses o próximo año. Sí. Bueno, eso quizás él lo mostró antes, pero es una cita de Isaac Newton donde dice que si ha podido ver más lejos que los demás es porque estaba subido a un hombro de gigante. Y con eso se refiere simplemente que han habido investigadores o científicos previos a él, anteriores a él, que le han dado a él un sustento para poder elaborar sus propias teorías y explicar más de lo que se conocía antes. Entonces la idea es que, como ya mencioné anteriormente, que la ciencia no es una actividad que se desarrolla en el vacío, sino el investigador está muy relacionado con los otros investigadores que están trabajando en temas relacionados al suyo. Quizás no directamente uno a uno, o sea, no persona a persona, pero a través de la comunicación de los trabajos científicos. Ahora, solamente en el caso de Newton hay una sugerencia de otro científico que Newton en realidad no estaba parado en hombros gigantes, sino que era un gigante entre enanos, porque Newton él hizo tantas cosas por la ciencia. Él sí casi trabajó en el vacío en realidad, ¿no? Él inventó cálculo diferencial, todas las teorías de las leyes de la mecánica, ley de la gravedad. Él sí casi trabajó en el vacío, pero igual esta cita de él es aplicable a la gran mayoría de actividades científicas, de trabajo de los científicos de la actualidad. Ya, entonces, ¿qué es el artículo científico? Ahora, ya hablé que el investigador produce una teoría, hace un estudio sobre un fenómeno, explica el fenómeno, lo documenta bien. La ciencia es una actividad social, eso quizás no lo enfaticé anteriormente. Nuevamente, eso se reduce lógicamente a la idea de que uno trabaja sobre la base de lo que los otros están haciendo. Entonces es esencial que lo que nosotros hacemos sea comunicable a los demás investigadores y viceversa, nosotros poder conocer lo que otros están haciendo. Entonces, la forma como se hace en la actualidad es principalmente a través de artículos científicos que son comunicaciones de estos nuevos conocimientos científicos en revistas especializadas. Ya vamos a llamarle journal, que es el término en inglés. Esta comunicación sobre el estudio tiene que incluir suficiente información como para que sea replicable, para que los dos investigadores puedan reproducir lo que se ha hecho, y suficiente información en cuanto a evidencia que permita a nosotros verificar si es que la explicación, si las teorías que se
que se presentan en las conclusiones del estudio están realmente sustentadas. O sea, si el investigador realmente tiene suficiente evidencia como para poder decir lo que está diciendo. Entonces, un artículo científico no es simplemente decir esto es lo que hemos encontrado, sino es lo hemos encontrado y esto es cómo sustentamos nosotros nuestras conclusiones. Y si ustedes quieren, así es como lo hicimos, ustedes pueden hacerlo ustedes también. Es casi como un manual, es una forma que permite a otros investigadores replicar lo que ha hecho el investigador. Y un aspecto clave de los artículos científicos modernos, y eso está asociado a la cita de Feynman, uno es la persona más fácil de engañar a sí mismo. Entonces, una forma de filtrar, digamos, ese posible sesgo personal en los artículos científicos es que antes de que sea publicado y sea difundido pues, a la gran comunidad científica, pase por un breve filtro, un control de calidad. Ese control de calidad es a través de otros científicos, un grupo pequeño quizás de 2, 3 científicos independientes, pero que conozcan el tema, que van a revisar el artículo y ver si es que está realmente adecuado como para que ya sea distribuido a la comunidad en general. ¿No? Entonces, el sistema de revisión por pares, porque los pares son, digamos, otros científicos del mismo nivel o con el mismo nivel de conocimientos. El sistema de revisión por pares es lo que caracteriza las revistas científicas modernas. Entonces, nosotros podemos no solamente, los artículos no son solamente considerados como un medio de comunicación, sino también como un medio de verificación de que este trabajo pasa por lo menos por un mínimo control de calidad. A ver. Esto es un poco lo que dije anteriormente. O sea, nosotros como humanos tenemos una alta propensión a estar equivocados. Somos gente, o sea, cometemos errores, sobre todo cuando estamos yendo más allá de lo conocido. Si fuera simplemente cuestión de ejecutar un conjunto de instrucciones, hasta un mono puede hacer eso. Pero nosotros vamos más allá, nosotros inventamos cosas nuevas. Y en ese proceso pues podemos equivocarnos en algún aspecto y eso nosotros mismos es difícil que lo detectemos. No tenemos que buscar el error. Y no sé si ustedes han intentado alguna vez, digamos, han hecho un programa de computadora que encontrar error, a veces es difícil porque uno mismo ha hecho el programa y el error no parece ser un error. De la misma manera en la ciencia, uno ha hecho todo un procedimiento de su estudio y para él, para este investigador, todo está bien porque así es como lo planeó. Pero una persona independiente puede decir, no, pero no te has olvidado de tal detalle o esta metodología ya se ha visto que tiene estos problemas, cosas por el estilo. Entonces, es una forma de obtener un poco de retroalimentación de otros investigadores para mejorar nuestro estudio antes de que ese sea difundido. Entonces, naturalmente, lo típico es que el artículo que nosotros mandemos a la revista no es igual al artículo que es publicado. Lo más común de lejos es que estos revisores nos den sugerencias de cómo mejorar el artículo y eso es casi siempre. Hay muy pocas instancias en las cuales los revisores digan publica, así nomás, tal cual. ¿No? Siempre hay algo que tienen que decir. Y es también, de cierta forma, es lo natural porque uno no quiere darse el trabajo de estar revisando un artículo y después decir, bueno, ya no importa, porque quieren también pues, que su contribución se note en el artículo final. También una cuestión de que los revisores también son científicos humanos. Entonces siempre va a haber algo que el artículo sea realmente muy bueno. Siempre va a haber comentarios. Ahí una cosa clave es, los revisores también son humanos, es decir, que ellos también pueden cometer errores. Entonces ahí hay los autores que pueden cometer errores, los revisores pueden cometer errores, lo cual implica que el artículo puede contener errores al momento de ser publicado. Es decir, el sistema de revisión por pares no es una garantía de que el trabajo es correcto. O sea, aumenta la probabilidad de que sea correcto o disminuye la probabilidad de que sea errado más bien. Pero aún así, muchos artículos que se publican a nivel internacional están mal. O sea, ustedes van a leer algo y dicen, esto no tiene sentido.
eso puede ocurrir, y ya es responsabilidad de la comunidad científica extirpar aquellas publicaciones que son erradas, que ocurren. Y es importante que el hecho de que la ciencia se desarrolle en el marco de una comunidad científica que se apoya mutuamente, que permite que un sistema de revisión por pares funcione, ya que los científicos mutuamente se hacen revisiones sin cobrar. Porque imagínense, un científico de alto nivel, si cobrara por cada una de estas revisiones, haría imposible que la ciencia avance. ¿No? Imagínense cómo es el presupuesto del IGP. Imagínense que nosotros quisiéramos que alguien nos revise un artículo en un científico de primer nivel y de pronto dicen, ya, pero son $10.000 por revisión. Es imposible. Entonces, y eso sí lo hacen si fuera una consultoría, pero si es que tú le mandas un artículo para que lo revise, te lo revisa gratis. Entonces ese servicio comunitario lo que hace que este sistema de revisión por pares funcione y que nuestra ciencia de acá pueda ser revisada por el investigador de mayor nivel a nivel mundial. Entonces eso hace que este sistema de revisión por pares, para nosotros que estamos todavía empezando a crecer, podamos tener acceso a ciencia de primer nivel gratuitamente. Sí. Aquí un bosquejo de cómo funciona este sistema de revisión comunitaria. Tenemos acá una mini comunidad científica, digamos, los especialistas en, por decir, las tazas que se caen de las mesas. Son 5 nada más. Y tenemos un journal dedicado a eso, a la gravedad en aulas de un auditorio. Sí. Y tenemos un investigador que tiene un estudio y lo manda a la revista, el journal. El editor del journal, que es un científico también, primero va a revisar el artículo y va a decir, bueno, sí, aquí parece que está bien en principio, pero de todas maneras necesita mandar a los revisores. Entonces los escoge a otros 2 investigadores, o 3 o 4, según qué tan complicado es el artículo, que conozcan el tema, que sean capaces de analizarlo críticamente el artículo. Y hay un ida y vuelta, ¿no?, entre los revisores, el editor y el autor, hasta que finalmente sea aceptado. Entonces ya cuando es aceptado el artículo, o sea, cuando ya todas las observaciones que puedan tener los revisores han sido levantadas, está publicado. Y ese artículo luego es diseminado a toda la comunidad en cuestión. Es decir, entonces el investigador 1 a través de eso comunica a todo el resto de su comunidad. Y similarmente el investigador 2 también hace lo mismo, otro artículo y es diseminado. Entonces no solamente la comunidad misma está interactuando a través de la revisión de artículos mutuamente y a través de la comunicación de la publicación de los artículos. Entonces es importante esa dinámica de comunidad que hay en la ciencia. Y la comunidad científica, existe una comunidad científica así en general, que son todos los científicos del mundo, pero eso se va afinando según especialidades. Obviamente tenemos biología, física, ciencias atmosféricas, pero de ahí dentro de ciencias atmosféricas hay gente dedicada a tormentas, gente dedicada a vientos de montaña, y así se puede ir afinando cada vez más y podemos llegar a tener comunidades de 5 personas. Creo que, por ejemplo, hay una mini comunidad de la cual yo soy parte, que es la gente que se dedica a investigar los procesos de lluvia en la costa norte del Perú. Creo que somos como 5 más o menos, y nos hemos realizado trabajos mutuamente. Entonces puede llegar hasta ese nivel. El problema con eso es que ya si no hay interacción con más gente, la comunidad misma puede encasillarse y empezar a dirigirse en direcciones equivocadas. Y eso pasa también frecuentemente. Hay un proceso de, digamos, endogamia, en cierta forma. Entonces es bueno que haya esa interacción con varios investigadores, porque eso mantiene el proceso fresco y reduce la posibilidad de que haya errores que se mantengan y mande a caer salida a la comunidad. Doctor,
consulta. ¿Por qué, se puede regresar a la lámina anterior, por qué, digamos, un estudiante que está fuera de esos 5 investigadores principales, tendría que, por qué algunas revistas nos cierran el ingreso a artículos recientes? Tal vez el journal le paga a un investigador. ¿Cómo funciona eso de arriba? No, ya, para empezar, cuando yo hablo de investigador me refiero a cualquiera que haya escrito un artículo científico. Ya, no necesariamente tiene que ser un investigador principal, o sea, alguien con una plaza de investigador principal. Puede ser un estudiante que ha hecho su trabajo de tesis y que está publicando. Normalmente lo hace con un asesor, ¿no? Pero de todas maneras puede ser cualquiera que haga una investigación. Eso es investigador. Y en principio, y eso le discutir ya claro más adelante, el tema económico va a variar de revista en revista. Hay revistas que te cobran por publicar tu artículo, hay revistas que no. Hay revistas que te cobran por recibir el artículo y hay revistas que no. Entonces eso ya es una cuestión, digamos, un poco más fuera de la ciencia en sí. Y lo que sí, el aspecto de revisión siempre es gratuito. Así que si la revista te cobra, te está cobrando solamente porque tiene unas cuantas personas ahí dedicadas a la burocracia, digamos, de la ciencia. Así que ahí hay un tema aparte, ¿no? Yo creo que hay unas tendencias también que ya lo vamos a mostrar de ir a más costos más sincerados, digamos. Quizá podríamos ver cómo entra un estudiante en esta comunidad. Por ejemplo, el investigador 1 tiene un discípulo, un estudiante en tesis. Y él, a pesar de que ha sido formado, ¿no?, por esta escuela del investigador 1, es otra persona, ya desde ser otra mente, ya es otro investigador. Por eso también es una de las cosas importantes de tener estudiantes, porque son los que van a refrescar este sistema. No por el hecho de ser el discípulo del investigador 1 va a pensar exactamente igual que él. Ya se abre el abanico a posibilidades. Y esto la ciencia es un proceso totalmente democrático. O sea, acá no hay que, este no es un club cerrado. Antes sí, a comienzos del siglo XVIII la ciencia era un club exclusivo en realidad. Pero actualmente cualquiera de ustedes puede meterse en una comunidad cualquiera. Siempre y cuando el trabajo que escriban sea de nivel suficiente como para que justifique eso. Entonces ese es la investigación, digamos, su carta de presentación. Si es buena, entran nomás. O sea, aquí esta comunidad no es cerrada, sino que pueden aparecer de pronto otros investigadores, así de la nada. Puede ser discípulos, o puede ser de alguien de esos, o puede ser alguien que simplemente le gustó el tema y se metió. No hay ningún problema.